Bien, bienvenido a una nueva clase del pre de ingeniería. En este caso vamos a ver la segunda parte de la unidad 4 que corresponde a trigonometría. En esta segunda parte vamos a ver el tema de identidades trigonométricas y ecuaciones trigonométricas, ¿sí? Pero el principal dentro de esto sería la parte de identidades que sirve justamente para intentar poder resolver esas igualdades o esas ecuaciones. Las identidades trigonométricas, ¿sí? ¿Para qué sirven? A veces es necesario demostrar que dos expresiones que aparentemente son distintas significan lo mismo, es decir, que son iguales, o hallar una expresión reducida. ¿Sí? Esto nos da mucha practicidad con el tema de trigonometría para después trabajar el tema de las ecuaciones también. Para eso se utilizan identidades trigonométricas. Por ejemplo, si queremos verificar las siguientes identidades, ¿sí? Vamos con la primera. Fíjense, nos dice que el seno de alfa más la cotangente de alfa sobre la cotangente de alfa es exactamente lo mismo que 1 más seno de alfa por tangente de alfa. ¿Es cierto esto que está acá? ¿Sí? El fin de la identidad trigonométrica es demostrar que esta igualdad es cierta. ¿Y qué utilizamos para demostrar que esto es cierto? Utilizamos todos los conceptos que hemos visto durante la primera parte de esta unidad. ¿Sí? Bien, vamos a ver entonces. Por ejemplo, seno de alfa más cotangente de alfa sobre cotangente de alfa. ¿Sí? Si el seno lo dejamos como está, pero la cotangente la expresamos como coseno sobre seno. ¿Sí? Recuerden que la tangente de un ángulo es seno sobre coseno. Entonces, la cotangente, es la inversa, es coseno sobre el seno. Lo mismo tenemos acá abajo. ¿Sí? Eso sería como un primer paso. Ahora, en un segundo paso, ¿qué es lo que estamos haciendo? Fíjense, el denominador sigue estando como está. ¿Sí? Recuerden que estamos resolviendo este primer miembro, lo estamos resolviendo a poquito para ver si llegamos al segundo miembro. En el segundo paso, el denominador coseno sobre seno lo hemos dejado como está. Pero en el numerador estamos intentando sumar estas dos expresiones. Seno de alfa más coseno sobre seno. Para poderla sumar hay que encontrar un denominador común. Como esto tiene denominador 1 y esto tiene denominador seno de alfa, usamos el denominador seno de alfa. ¿Sí? El problema es que acá no hay números, por eso hay que hacer sí o sí, trabajar con letras y ángulos. Si este es el denominador común, ¿sí? ¿Cómo encontramos los dos numeradores? Recuerden que es el denominador dividido el denominador anterior por el numerador. Entonces, seno de alfa dividido 1 es seno de alfa. Por seno de alfa me da seno cuadrado de alfa. Y este queda como está porque ya tenía el denominador que es igual al denominador común. ¿Sí? Bien, ahora hemos llegado a esta expresión. Ahora tenemos el numerador dividido el denominador, que es una fracción. Entonces, para que esta división gigante se convierta en una multiplicación, debemos al denominador invertirlo. Entonces me queda seno cuadrado de alfa, que es igual a seno por seno, más coseno de alfa, sobre el seno, multiplicado por seno sobre coseno. ¿Sí? Acto seguido, fíjense que este seno con este seno se pueden cancelar. ¿Sí? ¿Y qué me quedaría? Me quedaría seno de alfa por seno de alfa distribuido a 1 sobre coseno. ¿Sí? De vuelta, este seno con este seno se me cancelan. Entonces acá me queda un 1, no me queda nada. Y acá me queda 1 sobre coseno de alfa. El 1 sobre coseno de alfa se distribuye dentro del paréntesis en la suma. Entonces se multiplica 1 sobre coseno por coseno. Se simplificarían los cosenos y me quedaría un 1, que es este 1 que tenemos acá. Y 1 sobre coseno multiplicado por seno, ¿sí? Me quedaría seno de alfa por seno de alfa dividido coseno de alfa. Uno de estos dos senos con el coseno, seno sobre coseno, me generaría la tangente. ¿Sí? Y el otro seno queda libre. Me queda entonces la igualdad, que es seno de alfa por tangente de alfa más 1, ¿sí? Que es exactamente lo que tenía acá al comienzo. Cambiado de orden, pero es conmutativa la suma, así que no hay problema. Y con esto se demostraría esta identidad. Vamos a la segunda. Me dice que la tangente de alfa más la cotangente de alfa es igual a 1 sobre seno por coseno. Entonces agarramos esta primera parte del miembro. ¿Sí? Siempre pueden empezar por el miembro que ustedes decidan. Pueden empezar por este lado y tratar de llegar a lo que está a la derecha. O pueden empezar por el miembro de la derecha y tratar de llegar a la izquierda. ¿Sí? Acá no estamos haciendo despejes ni nada por el estilo. Es resolver un miembro y demostrar que con uno de los dos miembros se puede llegar al otro, resolviendo matemáticamente.
Bien, entonces agarramos el primer miembro y lo colocamos de vuelta abajo. Nos fijamos. Tangente de alfa, ¿sí? Es igual a seno sobre coseno. Cotangente es coseno sobre seno, ¿sí? Si queremos sacar un denominador común para poder realmente sumar esto, ¿sí? No podemos usar ni el coseno ni el seno porque son diferentes. Entonces, ¿qué hacíamos? Lo mismo que hacemos cuando teníamos números chiquitos. Por ejemplo, cuando yo quería sumar un tercio con un medio, por ejemplo. ¿Qué hacía? Y como el 3 y el 2 eran pequeños, para encontrar el mínimo común múltiplo los multiplicaba. Hacía 3 por 2, 6. Y ese era mi mínimo común múltiplo. Ahora no tengo, ¿sí? No tengo números. Entonces me obliga a hacer ese mismo artificio matemático. Fíjense que el denominador común entre coseno y seno es la multiplicación entre el coseno por el seno. Entonces los multiplico y de esa manera sería como multiplicar el 2 con el 3 y encontrar el 6. ¿Sí? Estoy buscando un denominador común. Ahora, ¿qué tiene cuando llegué a este denominador común que es como letras? Después tengo que hacer coseno por seno dividido coseno. ¿Sí? Coseno por seno dividido coseno, se me van a cancelar los cosenos y me va a quedar seno. Seno por seno, seno cuadrado. ¿Sí? Después, coseno por seno dividido seno, se me cancelarían los senos y me quedaría solamente el coseno. ¿Sí? Entonces, coseno por seno dividido seno es coseno. Coseno por coseno me da coseno cuadrado. Entonces voy a tener la suma de coseno cuadrado más, perdón, de seno cuadrado más coseno cuadrado, y eso justamente es la identidad, la relación pitagórica fundamental. Seno cuadrado de un ángulo más el coseno cuadrado de dicho ángulo siempre es 1. Entonces esto me queda 1 sobre seno por coseno, que es exactamente lo mismo que tenía acá arriba, y por tanto esta identidad, es decir, esta igualdad, está confirmada, corroborada. Tercer ejemplo. Seno de alfa más coseno de alfa al cuadrado. Recuerden que este cuadrado no es distributivo, ¿sí? Más coseno de alfa menos seno de alfa al cuadrado es igual a 2. Recuerden aquí también que este cuadrado no es distributivo, ¿sí? Si lo quiero resolver a estos dos, tengo que aplicar el cuadrado de un binomio. ¿Cómo era el cuadrado de un binomio? Era el primero al cuadrado más 2 por el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Entonces vamos a resolverlo. Fíjense, vamos al primer paréntesis. El cuadrado del primero es seno cuadrado. Más 2 por el primero por el segundo. Más el segundo al cuadrado. Listo. Ahora vamos al segundo paréntesis. El cuadrado del primero es coseno cuadrado. Más 2 por el primero por el segundo. ¿Sí? Al hacer 2 multiplicado por positivo multiplicado por negativo, me termina quedando negativo. ¿Sí? 2 por coseno por seno, que es lo mismo a 2 por seno por coseno. Más el segundo, que es el seno al cuadrado. Y con esto, estos dos paréntesis se me han traducido en 6 términos completos. Ahora, fíjense que 2 por seno por coseno de alfa se encuentra positivo y el mismo término se encuentra acá negativo. Entonces, 2 por seno por coseno menos 2 por seno por coseno se me van a terminar cancelando, ¿sí? Y lo que puedo hacer es juntar este seno de alfa con este coseno de alfa por un lado y este coseno de alfa con este seno de alfa por otro lado. Seno cuadrado más coseno cuadrado es 1. Coseno cuadrado más seno cuadrado también es 1. 1 más 1 es 2. Y así se confirma esta tercera identidad trigonométrica. Otro ejemplo. Usando las relaciones entre las razones trigonométricas, hallamos el valor de las siguientes expresiones. Seno de pi menos alfa más seno de menos alfa. Acá ya empezamos a usar las últimas relaciones que habíamos estado viendo en el tema anterior. ¿Sí? Fíjense, el seno de pi menos alfa es exactamente igual en signo y en valor que al seno de alfa. Mientras que el seno de menos alfa era igual en valor, pero opuesto en el signo al seno de alfa. Entonces, como el seno de menos alfa es igual a menos seno de alfa, se coloca así. Seno de alfa menos seno de alfa es igual a 0. B, una expresión un poquito más compleja, pero con la misma idea. El seno de 2pi menos beta, ¿sí? Recuerden que 2pi es una vuelta completa. Estamos dando una vuelta completa hacia el otro lado respecto de menos beta. Entonces, esto
y esto son lo mismo, porque 2pi menos beta y menos beta es lo mismo, ¿sí? Simplemente son 2 vueltas antes. El seno de menos beta lo dejé como estaba, y el coseno de pi sobre 2 menos beta es como el beta porque es con media vuelta de distinción, ¿sí? Entonces el coseno de un ángulo que está desplazado pi sobre 2 es igual al seno de ese ángulo positivo. Bien, realizado esto, ahora tenemos todo en función de menos beta y de beta. Ahora esto tenemos que transformarlo, ¿sí? Si nosotros nos fijamos, el seno de menos beta es igual a menos seno de beta. El seno de menos beta es igual a menos seno de beta. Menos seno de beta menos seno de beta es igual a menos 2 seno de beta. Este seno de beta con este seno de beta se me van a cancelar ahora y el resultado va a ser menos 2. ¿Sí? De vuelta, recuerden que 2pi es una vuelta completa, es decir, estos son ángulos desfasados una vuelta completa, serían prácticamente iguales, ¿sí? Desde el punto de vista de las relaciones trigonométricas. Y esto es media vuelta, entonces el coseno era igual al seno, ¿sí? Pero bueno, cambiados, digamos, de signo el ángulo. Bien, el seno cuadrado de menos alfa más el coseno cuadrado de pi menos alfa. ¿Sí? Esto parecería que llega a ser 1, pero en realidad no termina siendo 1 porque, fíjense que menos alfa, y acá tengo desfasado 180 grados. ¿Sí? Sin embargo, el seno cuadrado de menos alfa es lo mismo, ¿sí? que el menos seno cuadrado de alfa. ¿Sí? Esto está puesto de forma distinta para expresar realmente el signo negativo. Recuerden que esto que tengo yo acá es como seno de menos alfa elevado al cuadrado, es como si todo esto lo tuviera entre paréntesis. El seno de menos alfa es igual a menos seno de alfa. Y eso es lo que se encuentra al cuadrado. Es importante porque el cuadrado no queda fuera del paréntesis, ¿sí? Como queda dentro del paréntesis, menos elevado al cuadrado se convierte en positivo después. Y el coseno de pi menos alfa es igual a menos coseno de alfa, ¿sí? Este cuadrado de vuelta, coseno de pi menos alfa elevado todo al cuadrado, ese cuadrado es el que se pone acá. Entonces esto me queda menos coseno de alfa elevado al cuadrado, que no es lo mismo a menos coseno cuadrado de alfa, sino el menos estaría fuera, lo mismo que de este lado, sí o sí dentro del paréntesis. Ahora esos dos menos, como estamos elevando al cuadrado, van a desaparecer, se convierten en positivo y me queda seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa, que ya sabemos que es 1. Otra, coseno de pi más alfa sobre coseno de pi menos alfa, ¿sí? Menos tangente de menos alfa sobre tangente de pi más alfa. Bien, el coseno de pi más alfa, si es un ángulo desplazado, pi. Recuerden que es lo mismo alfa más pi que pi más alfa, es lo mismo, ¿sí? Entonces, esto es igual a menos el coseno de alfa. La tangente de menos alfa es lo mismo que menos tangente de alfa, recuerden el tema anterior. Eso es una tablita que en este momento deberían tener siempre a mano, ¿sí? Tenerla a mano por lo menos hasta que se vayan quedando algunos conceptos. Después llegado el examen, si hay alguno que nos olvidemos, podemos siempre ir al dibujito, ¿sí? de la circunferencia y tratar de analizarlo desde ese punto de vista, ¿sí? Si vamos a la circunferencia, podemos acordarnos de cualquiera. Pero los más comunes, ¿sí? o los más frecuentes, los tenemos que tratar de recordar. Coseno de pi menos alfa es menos coseno de alfa, y un ángulo que está desfasado pi, la tangente de ese ángulo es igual a la tangente del mismo. Una vez que hemos transformado todo esto y lo hemos puesto todo en función de alfa, podemos empezar a resolver. ¿Sí? Fíjense acá, coseno sobre coseno se nos cancela y me queda un 1. Un 1 positivo, porque menos dividido menos es más. Acá, menos por menos me va a dar positivo. Menos por menos, más. ¿Sí? Entonces, también este me queda positivo. Tangente con tangente se me cancelan, menos por menos más. Y me queda 1 más 1, que va a ser igual a 2. Y por último, el ejercicio E. El seno de pi menos alfa, por la secante de pi más alfa, por la cotangente de pi sobre 2 menos alfa. ¿Sí? Fíjense, son ángulos. Desfasado pi, el menos alfa desfasado pi. Después,
el alfa positivo desfasado pi y el alfa negativo desfasado pi sobre 2. Entonces, el seno de pi menos alfa es exactamente lo mismo que el seno de alfa. ¿Sí? Porque el pi me pone un negativo, este negativo me da otro negativo y me queda con signo positivo finalmente. Secante, recuerden que es 1 sobre coseno y es mucho mejor trabajar con seno, coseno y tangente que intentar trabajar con la cotangente, la secante y la cosecante. Entonces se recomienda trabajar siempre de esta manera. La cotangente es 1 sobre tangente. Y ahora sí que tenemos todo en seno, coseno y tangente, que son conocidas. Este coseno y esta tangente las podemos trabajar. Coseno de pi más alfa se desfasa a 180 grados, entonces pasa a ser el mismo ángulo pero positivo. Perdón, el mismo coseno pero con cambiado de signo. Si antes era positivo, ahora estoy corrido 180 grados y por tanto pasa a ser negativo, que esta era la x. La tangente, ¿sí?, de pi menos alfa, o sea, de pi sobre 2 menos alfa, esto se volvería igual a la cotangente. La cotangente es coseno sobre seno. ¿Sí? Como la tangente se vuelve la cotangente, esto es coseno sobre seno de alfa. El seno pasaría al numerador y el coseno queda en el denominador. ¿Sí? Es decir, me quedaría 1 sobre coseno sobre seno. Esta fracción la convierto en multiplicación y me queda seno sobre coseno. Queda invertida la fracción que estaría en el denominador. Y ahora sí, puedo realizar los cálculos correspondientes. Seno por seno cuadrado. ¿Sí? Perdón, seno por 1 por seno cuadrado. Coseno por coseno, coseno cuadrado. Positivo por positivo me termina quedando negativo. ¿Sí? Y luego se resuelve. Como seno sobre coseno es tangente, si tengo seno de alfa al cuadrado dividido coseno de alfa al cuadrado, me queda la tangente de alfa al cuadrado. Es decir, tangente cuadrada de alfa. Bien. Vamos con algunas identidades trigonométricas. Estas no necesariamente las tienen que saber de memoria al comienzo, ¿sí? Las más útiles son estas últimas dos de acá, ¿sí? Estas al comienzo no hace falta que las tengan de memoria, las pueden, digamos, tener anotaditas en un rinconcito. Es para trabajar más que todo con identidades y esto le va a dar mucha práctica, sobre todo al comienzo, ¿sí? Identidades no es un tema que se tome mucho, les pueden llegar a tomar alguna que otra, pregunten por las dudas, pero es importante que las conozcan y que sepan trabajar, ¿sí? Sobre todo porque les da agilidad a la hora de trabajar con ¿cómo se llama? Con funciones trigonométricas, ¿sí? Y sobre todo cuando trabajen ahora con ecuaciones y más adelante si les toca alguna función. Entonces, esto no se ve en realidad lo que es de dónde vienen, ¿sí? Sino que se toman así como están y se utilizan. Si en algún momento me aparece el seno de alfa más beta, tengo que saber que es igual a seno por coseno más seno por coseno. Y así con todas las demás. Fíjense que estas dos son bastante parecidas, simplemente cambia el signo intermedio, ¿sí? Estas dos son bastante parecidas, pero con signos invertidos. El positivo va a negativo, el negativo va a positivo, ¿sí? Y estos son siempre la misma, o sea, siempre se utilizan de la misma forma. Es cuestión de prestar atención, ¿sí? Pero también presten atención, fíjense, coseno cuadrado de alfa menos el seno cuadrado de alfa me da el coseno de 2 alfas, ¿sí? Del doble del ángulo. Esto sirve porque por ahí en vez de ponernos la suma, que es igual a 1, nos da esto, ¿sí? Y a veces genera confusión. O viceversa, nos da el coseno de 2 alfa para poder trabajarlo así, y esto después tengo que sumarlo con otros términos para demostrar una identidad o para aplicar algo en alguna función o en alguna ecuación. Bien, de esto de vuelta no se ven las demostraciones, sí, están en el libro si las quieren ver, están en internet también, si las quieren ver no hay problema, pero no hace falta que sepa las demostraciones en lo más mínimo, simplemente saber utilizarlas. Bien, de ahí tenemos algo práctico, pero esto tranqui que lo vamos a ir viendo en clase. Si quieren adelantar un poco no hay problema, pero lo vamos a ir viendo más que todo en clase. Esto sí, para analizarlo detenidamente, ver cuál es verdadero, cuál es falso, preguntarlo, intercambiar opiniones. Bien, vamos ahora a algo nuevo que son las ecuaciones trigonométricas, ¿sí? Ahora sí tenemos ecuaciones trigonométricas en las cuales tenemos, como sabemos, la ecuación es una igualdad en la cual queremos encontrar nuestro valor de x o nuestro valor del ángulo en este caso. Frecuentemente se presentan situaciones que determinan condiciones que se deben verificar ciertos ángulos y o sus razones trigonométricas.
se desea conocer qué valores son aceptables para estos ángulos, ¿sí? Como les decía, ahora nuestra x va a ser el ángulo. Queremos averiguar justamente un ángulo y conocemos simplemente relaciones o igualdades entre sus razones trigonométricas. Ejemplo, resolver la siguiente ecuación. Seno de 2 por el ángulo es igual al coseno de 2 por el ángulo. Este es el ángulo θ. Muy utilizado, digamos, en ecuaciones sobre todo. Bien, y nos está diciendo acá, nos está poniendo un límite. Nos dice que este ángulo, ¿sí? Si lo quiere obtener, quiere encontrarlo en la ecuación, pero quiere que el valor del ángulo se encuentre limitado entre 0 y 2π. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque en realidad si ustedes van a sacar la calculadora, ustedes saben, por lo que vimos en la unidad anterior, que el seno de un ángulo, ¿sí?, es igual al seno de un ángulo que da una vuelta completa, ¿sí? Por ejemplo, el seno de 10 grados va a ser igual al seno de 370 grados, ¿sí? Y si eso yo le sumo 360 más, es decir, 730 grados, vamos a tener exactamente el mismo ángulo, ¿sí? 360, 370 a 730, sí, perfecto, ¿sí? Cada 360 grados, el valor del seno se va a conservar, y lo mismo el valor del coseno, ¿sí? Entonces, para no empezar a buscar todos los ángulos que le sumo 360, le sumo 360 más, nos limita esto a un giro, ¿sí? En un giro completo, sin repetir, entre 0 y 2π, es decir, entre 0 y 360 grados, ¿qué valores puede tomar el ángulo que cumpla esta ecuación? Bien, arrancamos. Primero que nada, para poder resolver la igualdad, vamos a dividir ambos miembros por el coseno de 2θ, ¿sí? Seno sobre coseno es tangente de 2θ, y coseno de 2θ sobre coseno de 2θ se cancela, me queda 1. ¿Sí? Ahora, nosotros sabemos que para pasar, entre comillas, la tangente hacia el otro lado, no es que paso la tangente como cotangente, si esas son las inversas, no la opuesta. Entonces, para poder, entre comillas, pasar la tangente hacia el otro lado, tengo que aplicar el arco tangente, ¿sí? Entonces me da la calculadora y busco el ángulo cuya tangente es 1, es decir, paso la tangente como arco tangente de 1, tangente menos 1 de 1. Y me va a quedar que 2θ es igual a pi sobre 4, estamos trabajando en radianes, ¿sí? Serían 45 grados si lo trabajan con ángulos. Luego este 2 lo paso dividiendo y me queda que el ángulo θ es pi sobre 8, ¿sí?, que es la mitad de 45 grados, es decir, 22 grados 30 minutos. Y con esto he encontrado el valor de θ. Ahora, ¿es el único valor que puede tomar? No, ¿sí? Recuerden que hay otros ángulos que tienen exactamente, ¿sí?, cumple exactamente la misma condición. ¿Cuáles son esos ángulos? Bien, son los de los 4 cuadrantes, o los que difieren en un valor de pi, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este ángulo, si yo le agrego pi, ¿sí? Perdón, a este angulito que está acá, yo le agrego pi, ¿sí?, voy a obtener la misma tangente, ¿sí? Esto más pi, obtengo prácticamente la misma tangente, solo que, bueno, cambia de signo, sería si analizo en detalle la situación, pero, ¿sí?, el ángulo sería el mismo. Recuerden cuando yo calculo el arco tangente, y me pregunto si cuando vimos en el tema anterior el ojo con los ángulos, había 4 angulitos distintos, ¿sí?, que yo podía obtener a partir de calcular el arco seno, el arco coseno, el arco tangente, ¿sí? Y después yo tenía que analizar en qué cuadrante estaba ese angulito. Pero habían 4 posibilidades. Cada vez que yo hago el arco seno, el arco tangente, el arco coseno, lo que sea, me da 4 posibilidades y yo tengo que saber en qué cuadrante estoy hablando. Acá me dice que puede estar en cualquiera de los 4 cuadrantes, porque está entre 0 y 2π, es decir, el círculo completo. Entonces acá analicé como si estuviera en el primer cuadrante, pi sobre 4. Ahora, si a este pi sobre 4 yo le agrego pi, voy a analizar el ángulo que puede estar en el segundo cuadrante. Si este ángulo estuviera en el segundo cuadrante, ¿qué valor tendría? Y pi sobre 4 más pi. Perfecto, 5 cuartos de pi. Ahora, este 2 lo paso dividiendo y encuentro el otro posible ángulo, que sería 5 octavos de pi o 112 grados 35 minutos. ¿Y qué pasa si estuviera en el tercer cuadrante? Y si estuviera en el tercer cuadrante, difiere, ¿sí?,
en pi del anterior. ¿Sí? Entonces a 5 cuartos de pi le vuelvo a agregar pi. ¿Sí? Entonces pasamos de 5 cuartos a 9 cuartos de pi. Este 2 lo paso dividiendo y encuentro el nuevo ángulo que puede tomar en el tercer cuadrante. Y si está en el cuarto cuadrante, bien, le vuelvo a agregar pi. ¿Sí? Y al hacer eso, paso de 9 cuartos de pi a 13 cuartos de pi. Paso el 2 dividiendo y encuentro el ángulo que puede estar en el cuarto cuadrante. Más de eso no puedo ir porque si me voy, ¿sí? Pi más, digamos, 180 grados más, me voy, ¿sí? De esta condición, que es la vuelta completa. Tiene que estar entre 0 y 2pi. Más allá de eso no me puedo ir. Es decir, entre 0 y 360 grados. Más allá no me puedo ir. ¿Sí? Si lo quería hacer acá con los grados, también podría haber ido agregando 180 grados a cada uno. No, perdón, no hubiera llegado porque es distinta la relación. Sí, disculpen. Bien, entonces, haciendo esto, si la reglita del 180 se lo tengo que agregar acá, digamos al pi se lo agrego a esta relación que es donde saqué el arco tangente, ¿sí? Y de esa manera voy encontrando todos los posibles valores de los ángulos a partir de la ecuación. ¿Sí? Bien, otra ecuaciones trigonométricas, ¿sí? Hay que encontrar acá un ángulo del primer cuadrante que cumpla esto. ¿Sí? Acá nos está limitando mucho más que recién. Recién puede estar en cualquiera de los 4 cuadrantes. Ahora tiene que estar en el primero. Es decir, entre 0 y pi sobre 2. O entre 0 y 90 grados está el ángulo que estamos buscando. Entonces, arrancamos. Primero que nada, este 3 lo puedo pasar para el otro lado. Después, este 3 que está multiplicando lo puedo pasar dividiendo. ¿Sí? Recuerden que estamos buscando despejar la x. 3 dividido 3 es 1. Y después paso la tangente como arco tangente de 1. El primer valor que me dé ya directamente va a ser el ángulo porque estamos hablando del primer cuadrante, o sea que no hay que sumarle pi, no hay que sumarle 2pi, no hay que sumarle 3pi, no hay que sumarle nada. ¿Sí? Entonces, 45 grados directamente y ese es el valor obtenido de la tangente del ángulo. ¿Sí? Estamos en el primer cuadrante, si no tendríamos que agregarle pi para el segundo cuadrante, sino 2pi para el tercer cuadrante, 3pi para el cuarto cuadrante. ¿Sí? Bien. 2 por seno de 2x menos 1. No, perdón, empezamos acá con la b primero. 3 cosecante de x menos 6. El 6 lo pasamos sumando. El 3 que nos ha quedado acá lo podemos pasar dividiendo. ¿Sí? Cosecante de x nos queda 6 sobre 3, que es igual a 2. Y ahora la cosecante de x no la vamos a encontrar en la calculadora para pasar el arco cosecante. Existe, pero no lo podemos pasar en la calculadora. Entonces, lo que hacemos es invertir ambos términos. El 2 invertido es un medio y la cosecante invertida es seno de x. ¿Sí? Otra cosa que podrían haber hecho es decir, bueno, la cosecante es 1 sobre seno. ¿Sí? Imagínense que acá tienen 1 sobre seno de x. El seno de x lo paso multiplicando para allá y me queda 1 igual a 2 por seno de x. Luego este 2 lo paso dividiendo y me queda que el seno de x es igual a un medio. Es lo mismo. ¿Sí? Puedo hacer eso paso a paso o directamente los dos miembros los invierto, es decir, los doy vuelta por completo. Luego, el seno lo paso como arco coseno, ¿sí? Y el arco coseno de un medio es 30 grados. Y ese es directamente mi resultado porque estamos hablando del primer cuadrante. Vamos a la C. Este 1 lo paso para este lado sumando, luego el 2 lo paso dividiendo y me queda que el seno de 2x es igual a un medio. Ahora, este 2 ya no lo puedo sacar de acá porque está dentro del argumento del seno. ¿Sí? Entonces, ya ahora lo que me queda por pasar es el seno como arcoseno. ¿Y cuánto es el arcoseno de un medio? 30 grados. ¿Sí? Entonces, 2x es igual al arcoseno de un medio, es decir que 2x es igual a 30 grados. Este 2 ahora lo puedo pasar dividiendo y encuentro que x es igual a 15 grados. ¿Sí? Si quieren esto lo pueden trabajar también con radianes, pero por ahí es mucho más cómodo trabajar en grados, sobre todo al comienzo, ¿sí? Que cuesta un poquito más. Los radianes son un poco más ajenos a nosotros. Entonces, por ejemplo, a mí se me hace muchísimo más cómodo trabajar en grados comunes, ¿sí? Y después, al final, el resultado pasarlo a radianes en caso que me lo pida. Salvo que sea un ejercicio puntual que me pida trabajar todo en radianes y que tenga que trabajarlo en radianes porque tengo todos los ángulos así, bueno,
sería un caso muy particular. Pero si no, por ahí es más cómodo por confianza, ¿sí? Por solidez en los cálculos y por qué es lo que estamos acostumbrados a trabajar en grados, que es un poco más gráfico para nosotros. De todas maneras, acostúmbrense a trabajar o vayan practicando a trabajar en radianes porque es bastante importante y bastante útil, ¿sí? Como lo vimos en toda la parte anterior de la unidad. Después, bueno, tenemos la parte práctica del cuadernillo, que lo vamos a ir viendo en clase, así que tranqui por eso, ¿sí? Punto 12, 13, 14, que son todos, digamos, dirigidos a resolver ecuaciones, es decir, a despejar la x, cada uno con su complejidad, por supuesto, y siempre recuerden que pueden llegar a tener que utilizar algo de lo aprendido en el tema anterior, ¿sí? O algo que por ahí vimos en identidades, o algo que por ahí vimos en el tema de las equivalencias, de relaciones, etcétera, ¿sí? Pero toda esta unidad de trigonometría está conectada. Lo que vimos en la primera parte lo utilizamos en esta segunda parte, incluyendo identidades que se utilizan en ecuaciones, ¿sí? No todas las identidades, pero algunas pueden ser útiles en algunos puntos. Bien, punto 15 y 16, y acá estaríamos ya en la página 18 ya de la parte de trigonometría. De vuelta, tranqui, que todos estos ejercicios los vamos a tratar de ver en clase, ¿sí? Los vamos a tratar de analizar uno por uno y lo que falte lo iremos viendo en consulta para analizar dudas, ver problemas y realmente poder encarar un poco esta práctica. Así que bueno, muchísimas gracias por su atención. Espero que hayan más o menos entendido la idea en esta segunda parte. Cualquier duda, ¿sí? La vemos en clase, ¿sí? Que es la idea, que ustedes puedan ver este video. Después en clase analizamos todos los problemas, dudas que vayan teniendo y tratamos de analizar o relacionar lo que sería este tema con el anterior, ¿sí? Siempre hay que buscar esas conexiones, ¿sí? De todas maneras, a esta altura, lo que les voy pidiendo es que vayan teniendo del tema anterior que vimos una tablita, ¿sí? Con todas las conversiones, las relaciones, los signos y esas cosas. Sepan siempre cómo analizarlo a partir del círculo, por si se olvidan alguna en un examen, pero por agilidad, digamos, en los cálculos, en los prácticos, es mucho mejor tenerlos a mano, sobre todo en este momento, ¿sí? Así que bueno, un abrazo enorme, muchísimas gracias de vuelta por su atención y nos vemos en la siguiente videoclase.